déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a dividirlo en dos partes. En la primera parte vamos a estar platicando con dos jóvenes que se han distinguido en la lucha por la libertad, la justicia, la institucionalidad, el Estado de Derecho. Dos jóvenes que han actuado de una manera beligerante, dos jóvenes que han actuado con dignidad, diría yo, que no con serenidad y con valor. Dos jóvenes que, a pesar de su edad, han demostrado una tremenda madurez, ¿verdad? Y han mantenido su posición, a pesar de la presión, chantaje, diría yo, inclusive en algunos casos, y el tratar de engañar en otros por parte de una clase, de alguna parte de la clase política, y han mantenido su firme. Vamos a estar hablando de dos jóvenes que pertenecen a agrupaciones que están dentro de la Alianza Cívica, pero que desde un principio dijeron, después de que hicieron el esfuerzo, que a mí me consta, de buscar un lugar, un espacio dentro de la mesa multisectorial para que se estaba formando para la coalición, y que al encontrar una posición negativa no se conformaron con premios de consolación como hicieron otras agrupaciones de jóvenes, y tomaron la decisión de no incorporarse a la coalición nacional, y han estado actuando, y lo hemos visto, y hemos visto videos y notas que han estado recorriendo el país, primero llevando y ayudando al pueblo de Nicaragua en la lucha contra la pandemia y el COVID-19, después llevando la voz de esperanza y exigiendo la libertad de los presos políticos como siempre, y últimamente tomando iniciativas de los piquetes y en la denuncia de las leyes barbáricas que está tratando de aprobar, o que amenaza con aprobar esta dictadura. Vamos a estar hablando con Dolly Mora y Max Jerez, ambos jóvenes que son aliados dentro de la Alianza Cívica. Y en la segunda parte vamos a estar platicando con el ex embajador Roger Guevara Mena, para que también analicemos la situación, lo que se aprobó hoy en el Parlamento Europeo y lo que puede venir en la reunión de la OEA el 20 y 21 de octubre de este mes. Antes de entrar con ellos, sí, un par de comentarios. Había una enorme expectativa alrededor del impacto que podía tener la resolución que se aprobó el día de hoy en el Parlamento Europeo con más del 85% de los votos. Una resolución que desde mi punto de vista es fuerte en el sentido de que hay repercusiones, podría, y esa es la palabra, podría haber repercusiones fuertes contra la dictadura Ortega Murillo en caso de que se aprueben estas tres leyes que han amenazado con aprobarla: la ley de la cadena perpetua, la ley de agente extranjero y la ley de ciberdelitos. Y digo podría porque lo que el Parlamento Europeo lo que hizo fue darle un ultimátum a la dictadura Ortega Murillo, donde le dice que si aprueba una de estas leyes o cualquiera de estas leyes, primero van a haber sanciones contra ellos y sus allegados.
¿Quiénes son ellos y sus allegados? No lo sabemos. Y en segundo lugar, que van a iniciar el proceso, que van a aplicarle la cláusula de democracia en el Tratado de Libre Asociación. Pero todo aquello, una vez que se estudie el Tratado de Libre Asociación, significa que para que se pueda aplicar, estaríamos hablando de alrededor de unos 6 meses, por lo menos de 6 meses a 7 meses. Y esa es una ley que efectivamente va a ahogar económicamente o va a tener un impacto económico en las recaudaciones del gobierno de la dictadura y va a dañar a los productores, sobre todo aquellos en las exportaciones, sobre las exportaciones a Europa, que significa alrededor de un 12% de nuestras exportaciones domésticas, alrededor de unos 300 millones de dólares, de los 2.500 millones de dólares que estamos exportando ahorita, sin meter las exportaciones de la zona franca. Yo hubiera esperado que le aplicaran las sanciones ya individuales a la pareja de dictadores y a su allegado y le hubieran dado el ultimato con el Tratado de Libre de Asociación. Entiendo que el Parlamento Europeo está jugando de una manera diplomática y quiere darle una oportunidad más, según ellos, a la dictadura Ortega Murillo de hacer lo correcto. Pero lo que estamos viviendo aquí en Nicaragua y lo que vemos, lo que está haciendo esta dictadura a diario, con la represión que hace contra todo el pueblo de Nicaragua, la hora que andan los parapolicías y los opilotes que andan de arriba para abajo de 2 camionetas hasta el Alma, recorriendo Managua y además los puntos donde están. La represión es que están los principales líderes o la mayoría de los líderes políticos de la oposición en este país, en todo el país. El tratamiento inhumano que están recibiendo los presos políticos, ya sea con tortura física y tortura psicológica. No han hablado nada de las propuestas de reformas a la ley electoral que garanticen algún proceso de elecciones donde se respete la mayoría del voto. Pero además un proceso del pueblo de Nicaragua que está bien claro, que sabe que mientras Ortega esté en el poder, nunca se van a dar. Nunca se va Ortega a arriesgar a dar unas elecciones con garantías en este país, porque sabe la consecuencia que va a tener, que es perder. Y el perder significa pagar todo por todos los crímenes de lesa humanidad que ellos y su gobierno han hecho contra el pueblo de Nicaragua. Entonces Ortega con amenaza, con ultimátum, no va a ceder. Aquí hay que actuar y la comunidad internacional debe actuar con firmeza, igual que la oposición en Nicaragua debe actuar con firmeza dentro de analizar lo que es una alianza política para tener estrategias dentro de todos los diferentes escenarios. Dentro de esta lucha cívica, pero firme, que debemos de tener contra la dictadura. Así que desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de imagen y diplomático internacional y el impacto que se le pueda dar aquí a Nicaragua, pues está bien. Pero la verdad es la cosa que, conociendo cómo ha actuado la dictadura y cómo actúa y cómo han seguido al pie de la letra las palabras de Tomás Borges, que van a hacer lo que tengan que hacer, pase lo que pase, digan lo que digan, pero el poder no lo van a soltar, así nomás. Para mí fue más expectativas que cosas reales lo que salieron. ¿Qué impacto podrá tener esto en la OEA? ¿Irá la OEA a actuar con más firmeza? ¿Tendrán los Estados Unidos todavía la voluntad en medio de esta recta final de las elecciones establecer sanciones firmes contra la dictadura? Todavía esas son las expectativas que hay en las últimas 3 semanas antes de las elecciones en los Estados Unidos. Por otro lado,
el sector privado sigue recibiendo golpes y campanazos. Ayer lo declaró el presidente del COSEP, Mike Gili. Hay, tal como lo habíamos dicho nosotros, hay más de 300 empresas que están bajo acoso fiscal. Entonces, de nuevo la pregunta es para el sector privado. Ya es hora que se vaya preparando y que esté listo a realmente luchar contra la dictadura Ortega Murillo. Porque debe de estar bien claro, igual que debemos estar claros todos los nicaragüenses, que mientras estos estén en el poder, nada bueno va a pasar en este país. Aquí no va a venir ayuda, no va a venir financiamiento, no va a haber inversión. Es más, inclusive probablemente ni las líneas aéreas se vayan a reactivar al paso que van. Así que imagínense la crisis y la profundidad de la crisis económica a la que nos está llevando. Y la situación de Nicaragua es lo mismo que decía yo hace tiempo y voy a volver a usar el mismo ejemplo. Háganse de cuenta los nicaragüenses que estamos aquí, que Nicaragua es un bus. Y entonces todos estamos en ese, el pueblo de Nicaragua está dentro de ese bus. Ortega, desgraciadamente, la pareja Ortega Murillo va manejando el bus. Y nos llevan a toda velocidad contra un precipicio. Si sos pasajeros de ese bus y somos pasajeros de ese bus, tenemos tres alternativas. O buscamos cómo saltarnos del bus y salirnos del bus, cosa que con la pandemia no se puede hacer porque no se puede ir a ningún lado. O nos resignamos y nos vamos al precipicio pidiéndole a Dios que a lo mejor nos salvamos. O lo tercero, que es lo correcto, es luchar y tratar de sacar a Ortega Murillo y presionarlo para que salga del poder. Y para eso tenemos que arriesgarnos y tenemos que estar dispuestos a pagar los costos que se deban de pagar. Y el sector privado va a tener que pagar costos si realmente quiere sobrevivir. Y cuando digo esto, estoy hablando de que si va a llegar el escenario en que tengamos que irnos aquí a un paro nacional hasta que la dictadura ceda y se vaya y acepte. Y ojalá que eso funcione, y si no funciona, pues vamos a tener que salir 100,000, 200,000, 300,000 para la calle a enfrentarnos contra Ortega. Y vamos a morir una cantidad, pero no los va a poder matar a todos. Esas son las alternativas que desgraciadamente tenemos en este momento. Y para eso se necesita un liderazgo de oposición que tenga lo que las gallinas pongan, con lo que las gallinas ponen, que tengan la firmeza, que tengan la determinación y pongan los intereses del país antes de los intereses y ambiciones personales o candidaturas personales. Ahora, en esta lucha, los jóvenes tienen que jugar un papel extraordinario. ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? Pedirle esa carga, lo más probable. Pero también la historia nuestra ha dicho que cuando los jóvenes deciden tomar acciones en este país y cambiar las cosas, se han cambiado. Y no por eso no podemos dejar que una clase política que nos tiene donde estamos, o peor aquellos que han pactado, que nos han traicionado, que son cómplices de Ortega e inclusive algunos infiltrados de Ortega, ahora vengan a decir que van a liderar la oposición en este país o que van a liderar los verdaderos cambios. Es ilógico pensar eso. Vamos, antes de irnos a ver el corte comercial, vamos a continuar y le pido que nos juntemos todos en la lectura que nos recomendó el padre Tomás, que refleja la lucha que estamos teniendo este pueblo de Nicaragua contra una dictadura asesina y una dictadura satánica. Está tan desesperada y arrinconada porque no ha podido doblegar a este pueblo por más represión, por más parapolicía, por más
reparos que haga, por más amenazas, no ha podido doblegar a este pueblo. Y entonces están tan desesperados que tuvieron que hacer público sus pactos diabólicos, como lo hicieron el 19 de julio en la celebración satánica que tuvieron cuando hicieron el acto en el pentagrama, en la plaza. Entonces vamos a leer la lectura, Efesios 6, versículo de 10 al 20, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este país, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Vamos a un cambio y regresamos con nuestros invitados de la primera parte, Dolly Mora y Max Jerez, de la Juventud Aliada dentro de la Alianza Cívica. Ya regresamos. Andrea jugaba Play con su novia en casa. Ahora juegan Play, cada uno en su casa. María celebraba su cumpleaños con sus amigos más cercanos. Hoy lo celebra con todos. Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora desde casa da su clase. El mundo está cambiando y en Claro seguiremos con vos. Por eso te damos el internet más rápido de hasta 200 megas de velocidad, 250 canales con 44 HD y 200 minutos línea fija para estar conectado donde y como querrás. ¡Claro que sí! Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Bueno, televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestros invitados vía Skype, Dolly Mora y Max Jerez. Dolly, Max, bienvenido al programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor tenerlo por aquí. Muchas gracias, don Jaime, por la invitación. Un saludo a todas las personas que ven su programa y al pueblo de Nicaragua que siempre está pendiente. Max. Muchas gracias, Jaime, por la invitación y permitirnos conversar con vos y con cada uno de los que están sintonizando tu programa en todo el territorio nacional y en cualquier punto del mundo. Es un gusto estar compartiendo sobre los temas de interés nacional e internacional. Gracias a ambos. Dolly, si quieren me gustaría que comenzáramos con la opinión que ustedes tienen sobre lo que se aprobó hoy en el Parlamento Europeo. ¿Lo ven positivo? No sé si ustedes ya sacaron algún comunicado. Creo que la Alianza Cívica sacó un comunicado, no he tenido oportunidad de leerlo, pero sí me pareció verlo entre mis notas que ya habían sacado un comunicado, pero me gustaría oírlo de ustedes, desde primero Dolly y después Max, sus reflexiones alrededor de esto que sucedió en el Parlamento Europeo y el impacto que pueda tener en la lucha que estamos teniendo contra esta dictadura. Gracias. Sí, bueno, la Alianza Cívica sacó un comunicado, nosotros no hemos sacado ninguna reacción pública, pero celebramos, ¿no? Porque al final esto es parte de las presiones que se han ejercido y que además se le han demandado a la comunidad internacional, en este particular a la comunidad europea. Pero además yo creo que es una muestra más del respaldo que ha tenido de manera certera todo este tiempo la comunidad internacional y la Unión Europea con el pueblo de Nicaragua.
Creo que es una alerta muy importante, es un paso muy importante y necesario. Además, la gente lo estaba demandando y lo esperaba con mucha expectativa. Esperamos a ver cómo reacciona pues la dictadura. No hemos tenido mayor conocimiento sobre reacciones que ellos puedan tener, pero sí pues celebramos porque al final esto es una muestra más del compromiso que tiene la comunidad internacional con este país. Y además ellos nombran cosas muy importantes que además son este tema de la ley Mordaza y la ley de los agentes extranjeros. Hablan, ¿no? Hablan y denuncian todo lo que sigue ocurriendo en este país. Ellos han sido muy cercanos. Estuvo una delegación a inicios del 2019 acá. Ellos han leído y han acompañado a las organizaciones de derechos humanos en la demanda de la liberación de los presos políticos, cosa que ellos vuelven a retomar. Y eso es un acompañamiento importante para las familias y para el pueblo de Nicaragua, que seguimos demandando la libertad de los presos políticos. Nombran el asedio, la persecución, el hostigamiento y toda esta realidad dura que estamos viviendo en el país. Entonces yo creo que es un paso importante, que es un paso más que hay que dar para lograr que este gobierno, que esta dictadura reflexione o tome esto como una señal de que si no hacen una muestra real de empezar a hablar del tema de las reformas electorales u otros temas, pueden venir cosas mucho más fuertes contra ellos como gobierno y contra ellos como personas, ¿no? Entonces yo creo que es un paso importante y necesario, y que además pues vimos una gestión de los diputados con mucho compromiso, de varios eurodiputados, que para mí es, por eso yo le decía, ellos vinieron al inicio del 2019, ellos fueron muy claros y muy transparentes en que iban a seguir apoyando a la ciudadanía y al pueblo de Nicaragua, y yo creo que lo que ocurrió hoy es una muestra de ese compromiso que tienen con nosotros. Max. Sí, efectivamente, Jaime, este es un paso importante. Como bien mencionabas vos al inicio de tu programa, este no es un paso definitivo de la comunidad europea hacia Nicaragua. Constituye más bien como un intento de hacer de la comunidad diplomática internacional de meter algún tipo de presión sobre el régimen de Ortega. Si eso va a tener efectos o no sobre el actual del régimen de Ortega, que ha estado empecinado más bien en avanzar sobre su política autoritaria, está por verse. Nosotros esperaríamos que estos mecanismos funcionen, que estos mecanismos realmente frenen la aprobación de estas leyes que buscan la cubanización de Nicaragua, estas leyes que buscan restringir aún más las libertades del pueblo nicaragüense y avanzar en la acumulación autoritaria de poder de parte de Ortega, Rosario Murillo y todos sus simpatizantes. Y en esta línea nosotros estamos convencidos, como bien ha dicho Dolly, que estas acciones son importantes. Cada vez queda evidenciado que el régimen de Ortega se queda con menos aliados, y el rol de esta comunidad diplomática va a ser fundamental para seguir haciendo presión. Sin embargo, nosotros como nicaragüenses tenemos que estar claros que nuestra esperanza no depende de la comunidad internacional. No esperemos que la comunidad internacional resuelva nuestros problemas. Sabemos que las condiciones son difíciles, sabemos que hay muchas cosas que el régimen hace para detenerlo, pero la única posibilidad de cambio y de salida de la dictadura sigue estando en nosotros, los nicaragüenses, que estamos en el interior del país, y nuestros aliados en cualquier parte del mundo. Pero no podemos atenernos. Es importante que sigamos trabajando por la unidad del pueblo nicaragüense en primer lugar, por unir fuerzas en una unidad efectiva, basada en estrategias, en criterios claros de la unidad de la población nicaragüense, que se escuche a la población nicaragüense y que se avance para la consolidación de esta gran alianza de nicaragüenses que haga frente al régimen de Ortega de cara a las próximas elecciones. Eso es a lo que le tengo. ¿Cómo va ahorita que hablaba? Okay. Bueno, ya tocaste y quisiera aprovechar para tocar el tema de la situación de la Alianza Cívica. Todos sabemos la posición que ustedes tienen, las 4 organizaciones de jóvenes que están ahí, que han dicho siempre se mantuvieron desde que vieron todo el relajo que había ahí en la mesa multisectorial, que desistían ser parte de ella y que nunca van a ser parte de esa coalición nacional.
pero por otro lado hemos visto a la Alianza Cívica que ya lleva, no sé si casi más de un mes ya, discutiendo la posibilidad o no de si se salen o no se salen. ¿Cuándo fue la firma del documento de la creación de la coalición? Creo que fue el 25 de julio. Sí, 25 de julio fue, si no me equivoco. Julio, a agosto, a septiembre, a octubre, casi más de 2 meses. Un poquito más de 2 meses. Y ha habido, pareciera como una telenovela, lo que se está viviendo en la Alianza Cívica. Las expectativas se salen, no se salen, se salen. Después vimos declaraciones bastante fuertes de uno de los representantes del sector intelectual en la Alianza Cívica, el doctor Medina. Criticó fuertemente a ustedes y criticó fuertemente al sector privado, que son parte de la coalición, y le dijo, es más, les dijo indirectamente mentirosos. Les digo que era hora que sinceraran, que fueran sinceros y que dijeran realmente lo que quieren y que no estuvieran engañando. Básicamente, vemos gente como delegados de la Alianza Cívica que andan organizando reuniones de la coalición en los departamentos. Vimos lo que sucedió en Chontales con un señor Sequeira. Entonces la gente se dice, están, no están o no están en ningún lado, que es el peor de los escenarios, ni están afuera ni están adentro. Y entonces, ¿cuál es la situación que hay realmente en la Alianza Cívica? Sé que tuvieron una asamblea este lunes, el lunes fue, ¿verdad? Ayer, perdón, fue la asamblea que ustedes tuvieron con gente de los departamentos. ¿Cuál es la situación real de ustedes, de la Alianza Cívica, y qué puede esperar el pueblo de Nicaragua? Si querés, comencemos con Dolly y después Max. Sí, evidentemente ha habido mucho ruido externo sobre lo que ocurre en el interior de la Alianza Cívica. Sin embargo, yo quiero remarcar que, como usted dice, nosotros lo hemos dicho desde hace más de 5 meses, pues de manera transparente y abierta, que nosotros como bloque estudiantil y juvenil no vamos a entrar en la coalición nacional. Eso ya es una decisión pues más que tomada. Sin embargo, la Alianza Cívica tiene una dinámica diferente, hay un pleno, ¿verdad? Hay diferentes sectores, pero quiero remarcar que aunque se hizo público incluso el tema de la votación, la mayoría de la Alianza Cívica pues casi está a favor de la salida de la coalición, y eso se demuestra con esa misma filtración que hicieron, ¿no? de los votos. No es verdad que solo es el sector estudiantil o el sector privado, como lo han querido pues nombrar, incluso manipular, yo sí lo voy a decir con mucha transparencia, sino que hay muchos más sectores diciendo que nos tenemos que salir de la coalición. Y nos tenemos que salir porque es complejo. Mire, yo vuelvo a repetir esto que lo he dicho muchas veces. Nosotros, particularmente los jóvenes, yo estuve en las dos reuniones en San Salvador 1 y San Salvador 2, donde la Alianza Cívica y la Unidad Nacional construyeron el modelo de la coalición. Luego, el 17 de enero, usted vio a Lester como parte de los delegados convocando el llamado de la coalición. Luego, el 25 de febrero, estuvimos en la firma con mucho entusiasmo. Éramos un grupo de jóvenes bastante grande, con presencia y diciendo la coalición va, convencidos de esa propuesta, porque nosotros reconocemos que la unidad es necesaria, que la unidad es importante, que la unidad es fundamental para poder derrotar a la dictadura. Pero no creemos en unidad de foto, no creemos en una unidad que se ha vendido con mucha falsa expectativa, pero que internamente tiene muchas rupturas, tiene muchas cosas que trabajar, pero que además sentimos que no hay voluntad de hacerlo de manera correcta. Y nosotros lo hemos nombrado con mucha claridad y con mucha transparencia, así que no estoy diciendo nada nuevo. Nos da mucho pesar porque nosotros construimos esa coalición, fuimos parte de ese proceso, incluso fuimos a hablar con los partidos políticos. Por eso cuando nosotros hacemos la solicitud, y usted siempre lo trae a colación, que usted fue testigo, para nosotros fue impresionante los portazos y los muros que nos encontramos adentro, y que además hemos venido viendo cómo hay una dinámica
terrible y dirigida de ataque contra los jóvenes de la alianza particularmente, pero también contra la alianza. Entonces yo creo que internamente el Pleno y la mayoría, porque esos 14 votos que se filtró la votación, ¿verdad? Que son 14 votos y solo 6 en contra, pues es una mayoría diciendo ese espacio, y además hay un montón de evaluaciones internas que hemos hecho, discusiones internas que hemos hecho, y decimos pues la coalición realmente no está siendo el espacio que ofrezca una alternativa real a la gente, una alternativa tangible, que no solo sea unidad por unirnos y salir en la foto todos los sectores unidos, no, sino con una propuesta clara, tangible, que nos dé un paso a paso de cómo salir de la dictadura con la estrategia que ya hemos dicho, que es la de las elecciones. En esta reunión que acabas de tener, Max, ahorita en el día de ayer, donde se reunieron con la gente de los departamentos, ¿cuál fue, no sé, discutieron el tema de la coalición? ¿Cuál es la posición de los representantes de los departamentos? ¿Refleja más o menos la votación que hubieron en el Consejo Nacional de ustedes? No sé si le llaman Consejo Nacional o Consejo Político. ¿Cómo le llama la alianza a Consejo Nacional o Consejo Político? Hay dos instancias, el plenario de la alianza y está el Consejo Ejecutivo. Lo de la votación de 14-6. En el plenario. Es el plenario. Ok, Sí, es la asamblea de ayer ¿refleja el porcentaje del plenario o no refleja ese porcentaje? Bueno, mira, yo tengo algunas cosas que comentar al respecto. Primero, que nosotros siempre hemos sido claros a la hora de dirigirnos a la población en general. En primer lugar, hemos estado remarcando nuestro mensaje desde mayo del 2020, diciendo hay que estar alertas con la forma en la cual se estaba construyendo la coalición nacional desde que nosotros estuvimos presentes en la conformación, pero también desde nuestra solicitud de ingreso, y que luego declinamos al estar convencidos de que ese espacio no es realmente la esencia de cambio que necesita el país. Eso en primer lugar. Llevamos meses remarcando este mensaje, no han cambiado las cosas, no hay un cambio de circunstancias en torno a la conformación de esta organización o conjunto de organizaciones. En segundo lugar, a lo interno de la alianza también hay determinadas discusiones sobre la participación de la alianza en este espacio. Nosotros hemos mantenido nuestra postura incluso dentro de la alianza. Nosotros como jóvenes no nos vamos a prestar al juego de determinados partidos políticos o élites políticas tradicionales que intentan instrumentalizar a los jóvenes en este país. Nosotros iniciamos una lucha en abril que busca no solo la salida de Ortega, sino el cambio, un profundo cambio en la dinámica de construcción de esta patria grande que nosotros queremos construir. Y eso realmente no va a ser de la mano de las mismas personas que han sido partícipes de las decisiones políticas que nos tienen con el gran problema de la dictadura. No, por eso, pero la población está claro, Max y Dolly, de la posición de los jóvenes. Y yo no le estoy preguntando sobre la posición de los jóvenes porque ustedes han sido bien claro y bien transparente en ese punto. La pregunta es alrededor de la alianza. O sea, ahí hay, Dolly mencionaba que se filtró pues los 14-6. Esos 6 no van a cambiar de opinión. Esos 6 van a seguir quedándose en que la alianza se quede en la coalición. Porque Turnerman, Azalia Vilés, Juan Carlos, que es el secretario técnico y es el suplente del otro, ¿cómo se llama? Medina, esos están a favor y van a seguir haciendo porque pongámosle su afinidad ideológica está con muchos de los que están en la coalición y entonces no van a cambiar de posición. Y mientras siguen debatiendo eso, la gente de la coalición, y lo mencionó Dolly, ha diseñado y tiene en práctica un ataque duro para destruir a la alianza cívica y dividirlo, en el peor de los casos dividirlo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con la alianza cívica y cuánto? Es más, ustedes como organización de jóvenes, al quedarse ahí y al estar ahí, están pagando un enorme costo por culpa de otros, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar
con la alianza. Se rumoró, o se filtró, pongámosle de esta manera, que ya se tomó una decisión, ¿verdad? Y que la decisión es salirse. Lo único que no se sabe es la fecha en que van a anunciar usted la salida. Hay otros que dicen, que otra noticia, creo que lo dijo Sergio Marín en su programa, que Daisy George, la representante de la costa atlántica, ya dijo que después del 21 ella iba a hacer el voto 15 para salirse de la ya tener los 15 votos, que dan los 2/3 para salirse de la coalición. No sé si ustedes pueden afirmar o negar esto que ya se dijo en un programa, pues. Mira, nosotros podemos hablar acerca de los resultados de la votación anterior, que fue lo que ha circulado en red. Evidentemente, dentro de la alianza hay una posición mayoritaria en torno a no seguir siendo partícipes de este espacio por diferentes razones. Primero, porque no ha sido este proyecto lo que se esperaba en el momento de su conformación, y segundo, porque los diferentes actores políticos, como los partidos tradicionales, han iniciado y han tratado de ver a la alianza como un adversario al que hay que destruir, dividir o minimizar dentro de esta coalición. Y una coalición en la que no te ven como aliado, sino como adversario político, no es una coalición real, es una unidad de papel. En ese sentido, a lo interno de la alianza, te estoy franco, hay una discusión. La posición mayoritaria es que se debe retirar de ese espacio y seguir trabajando por la unificación de todas las fuerzas. Aquí hay que tener claro, unidad del Nicaragua no es sinónimo de coalición nacional. Hay actores que todavía no están en la coalición nacional. Entonces no podemos, por así decirlo, generalizar en este aspecto. Nosotros, y hay otros que creen que la alianza todavía puede cambiar las circunstancias dentro de la coalición nacional. Eso es muy difícil, te lo digo, Jaime, se lo digo a la gente. La Alianza Cívica y las organizaciones de abril tienen muy pocas probabilidades de cambiar las circunstancias a lo interno. Llevamos 9 meses diciendo que si ya van, si ya vienen, sectores van, levantadas vienen. Esas son técnicas que se han intentado utilizar para cambiar la configuración de la coalición y no ha resultado. No podemos llegar al 2021 pensando que aún se puede todavía cambiar las cosas. Yo creo que es importante que la gente sepa estas cuestiones porque son las cosas que se discuten a lo interno. Ayer tuvimos una reunión con los diferentes sectores, representantes de los territorios. En primer lugar, los resultados de esta reunión es que la gente que se ha organizado con la alianza reafirma su compromiso de seguir trabajando con esta organización. Están comprometidos con la labor, con la misión y con el trabajo que hemos realizado como alianza cívica en pro de la unidad de todos los nicaragüenses. En casi la mayoría de los departamentos y los municipios del país, distritos de Managua, la gente está convencida de que la alianza cívica está jugando un rol importante en torno a la salida de la crisis. Lo segundo es que la mayor parte de la gente cree en este sentimiento de unidad. Pero este sentimiento de unidad, y nosotros hemos sido claros, no se traduce en coalición nacional. Todos sabemos que hay cosas que hay que cambiar, todos sabemos que hay problemas a lo interno. Lo que tenemos es el reto de cómo dar ese paso para la configuración de una unidad real, donde se configure una estrategia clara, una propuesta clara, actores políticos emergentes, balanceados con todos los actores. Porque nosotros seguimos convencidos de que la unidad es necesaria. La alianza cívica no puede sola, no puede solo un partido político, no puede solo determinada agrupación. Todos vamos a ser necesarios, pero necesitamos estar claros de cuál es la estrategia, de cuáles son las propuestas y de prepararnos para el escenario electoral. Tenemos que votar una vía pacífica. La pregunta, perdóname que sea todavía más directo porque no me la ha contestado, ¿verdad? Ninguno de los dos, perdóname que sea, ¿verdad? La pregunta es, y somos claros, la pregunta es, ¿cuándo ustedes van a estar listos para tomar esa decisión? Porque mientras ustedes dicen que hay que estar bien claro, que el pueblo quiere una unidad, pero que no se refleje en la coalición, etcétera, etcétera, el tiempo sigue pasando, ¿verdad? Ya estamos llegando, terminamos la primera semana de octubre, estamos a 8 de octubre, ¿verdad? Y siguen sin tomar ninguna decisión, ¿verdad? Siguen atacándolo y entonces la gente dice, bueno, mientras los presos políticos siguen presos, sufriendo condiciones, ahorita hay una
huelga de hambre de 54 presos políticos, 5 de ellos supuestamente se cosieron la boca, es lo que los familiares denunciaron. La crisis económica sigue, la represión continúa, y entonces la gente dice, ok, si la Alianza Cívica es la que va a liderar esta oposición y va a unir a los verdaderos que lucharon en abril, que comenzaron esta lucha en abril y realmente dieron la cara, porque de repente vemos, a mí me da risa, y esto ya es un comentario mío, yo nunca vi a un Miguel Rosales en ninguna de las marchas, nunca vi a un Saturnino Cerrato en ninguna de las marchas, nunca vi a un Brooklyn Rivera en ninguna de las marchas, y de repente ahora quieren ser los grandes conductores de la oposición de este país. Pero la pregunta es, ¿cuándo ustedes van a tomar esa decisión? Y ahora que mencionaste que se reunieron con la gente de los departamentos, en esa reunión que tuvieron ayer, ¿qué pasó con aquellos delegados, supuestos delegados que tiene la Alianza Cívica en los departamentos que están organizando reuniones para la coalición? Se quedó bien claro en ese punto de que no pueden seguir organizando reuniones en nombre de la Alianza Cívica para la coalición. ¿Qué quedaron ahí? Porque todos esos actuares, todas esas actuaciones confunden a la gente. Más de lo que ya con los problemas que tiene con la crisis económica y la represión. Entonces, por eso vuelvo e insisto, y tal vez no te estoy diciendo que me digas la fecha, pero mi pregunta es, ¿ya tienen definido cuándo la voluntad de la mayoría se va a respetar y van a actuar? La pregunta para los dos, para el que la quiera contestar. Bueno, sí, o sea, en general, por eso Max insistía en que esto es un plenario, o sea, si por nosotros fuera, la alianza ya no siguiera en la coalición. Yo soy transparente, muy clara, y lo he dicho abiertamente, pues, pero no tenemos nosotros la decisión en nuestras manos completamente. Vamos a seguir empujando el proceso y vamos a seguir en estos diálogos internos dentro de la Alianza Cívica que también se trasladan a los territorios. Yo quiero incluso también sobre el tema territorial recalcar en algo. La Alianza Cívica ha ido de manera sigilosa por el mismo tema de la persecución, del asedio, organizando los territorios. Y por ejemplo, con la actividad que se realizó con lo del preso 198, demostramos la organización que hemos ido trabajando de manera silenciosa, de manera sigilosa, pero que tiene fuerza y que tiene presencia territorial. Y yo quiero reconocer que la gente en los territorios tiene un compromiso claro sobre la salida, sobre el tema electoral, sobre el tema de los presos políticos, sobre seguir buscando estas condiciones que nos permitan ir al proceso. Pero también está clara el proceso organizativo. Y si bien hay gente de la alianza que probablemente va a seguir haciendo cosas, porque este tema de la unidad ha calado y es necesario, y sabemos que hemos venido de unas experiencias terribles, que la gente por eso dice, la unidad es lo único que nos va a hacer salir. Sí, es real, pero nosotros seguimos insistiendo, unidad no solo para la foto, sino una unidad tangible, con acciones concretas, con un plan concreto. Pero cuando ustedes, perdón que te interrumpa, cuando ustedes dicen que la gente de los territorios, ustedes se están organizando y todo lo demás, pero cuando decía ahorita en la última parte que hay gente de la alianza que va a seguir actuando como estaba actuando, ¿qué significa eso? Que van a seguir organizando actividades para la coalición nacional estando dentro de la Alianza Cívica. ¿Ustedes no tienen un código de ética o un reglamento? A ver, probablemente nosotros no vamos a ir a decirle a la gente qué pueden hacer y qué no pueden hacer, porque también respetamos la individualidad y la autonomía de las personas que están. Sí responden a una organización, pero hay diálogo, porque ese tema, o sea, para la gente también yo siento que a veces es complicado. Por eso yo le ponía ejemplo al inicio. Si para nosotros que fuimos a trabajar en crear esa coalición fue un shock, o sea, fue una decepción total todo lo que ha pasado, ¿qué más para la gente en los territorios que diario vive el asedio, que diario vive la represión, que conocen a familiares de los presos políticos porque tal vez alguien conocido? Me explico, es complejo, pero esa discusión es necesaria. Y si me pregunta a mí, esta definición va a ocurrir, y va a ocurrir en este mes, y es necesaria, y va a ser una definición que probablemente... Yo a veces le digo a los chavalos, yo siento que no nos hemos terminado de salir y ya pagamos el costo, pues, de como que ya no salimos. Para mí ni siquiera va a ser una gran sorpresa.
Me explico, entonces, pero la alianza tiene que definirse y probablemente lo va a hacer, y allá dependerá de cada persona del pleno respetar el sentir de la mayoría, porque yo vuelvo e insisto, en la votación fuimos 14 organizaciones de distintos sectores, de todos los sectores, diciendo tenemos que retirarnos de la coalición, y yo quiero insistir, no es que nos retiramos de la coalición para inmediatamente, a como especulan, de irnos con C por L y no sé qué más. No, la alianza tiene que seguir en su proceso de fortalecimiento interno, porque mire, yo le voy a decir algo con mucha transparencia. Ahí en la coalición hay organizaciones, pues, que no tienen presencia territorial del todo. Y Así nosotros que vamos a los territorios lo sabemos, que hay partidos poniéndole gente a algunas organizaciones. Entonces la alianza, al salirse, va a trabajar mucho en su fortalecimiento, y vamos a tener que vernos después de la alianza se va y decirle, mire, aquí tenemos, esta es nuestra gente en los territorios, a nosotros nadie nos anda poniendo gente. Ok, usted entonces, este mes se toma la decisión, pongámosle de esta manera. Ok, ahora Max, me gustaría, y ya estamos, porque también tengo al doctor Roger Guevara Mena, que voy a entrar con él. La pregunta es, las declaraciones del doctor Medina, dirigida hacia usted y hacia el sector privado. Está actuando, yo lo dije la vez pasada, y no sé si ustedes coinciden conmigo, que no está actuando éticamente. Yo cuando estaba en la mesa multisectorial, cuando no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando ahí, me salí, y después de salir me dije todo lo que estaba pasando ahí. El doctor Medina está actuando de una manera que no es ética y no es correcta al señalarlo, al acusarlo, y quedándose dentro de la Alianza Cívica. Si no estuviera de acuerdo, lo correcto del doctor Medina es decir, bueno, yo me salgo y denuncio todo lo que está pasando, que según él no está de acuerdo. ¿Cómo ven la actuación del doctor Medina ustedes como jóvenes? Bueno, en primer lugar, Jaime, yo creo que tiene todo el derecho el doctor Medina de estar en desacuerdo con esta posición, de estar o no estar. Creo que si él cree que lo correcto es continuar haciendo el intento al interno de la coalición para recambiar las cosas, es su posición individual dentro de todo el conjunto de la alianza. Lo que no es correcto es que esa se plantee como el sentir mayoritario de la Alianza Cívica, porque no es el sentir mayoritario. Ya le he explicado que en la última decisión se manifestó esa mayoría que está en desacuerdo con la actual configuración de la coalición nacional y la participación de la Alianza Cívica. Ese es un buen punto lo que acabas de decir vos, porque los 6 que votaron a favor de quedarse, lo que andan usando con sus simpatizantes a nivel nacional, es diciendo, y que andan organizando en nombre de la alianza reuniones para la coalición, andan diciendo que la alianza no se va a salir de la coalición porque no consiguió los votos. Eso es lo que andan vendiendo ellos. Eso todavía no se ha tomado una decisión al respecto. No está plenamente integrada la alianza todavía en la coalición nacional. Evidentemente la discusión todavía sigue pendiente, por eso lo informamos en las semanas anteriores, que esta decisión sigue pendiente. Por otra parte, no es cierto que esta decisión solamente responde a los jóvenes o al sector privado, y es totalmente lamentable que muchas veces se intente decir que los jóvenes manipulados por las élites económicas, por las élites empresariales o el gran capital están tomando esta decisión. Ya hemos explicado, nosotros no somos un sector estudiantil que tiene la capacidad de imponerse. El sector privado y otros sectores tampoco tienen la suficiente cantidad de votos, pero en conjunto con diferentes sectores hemos tenido una mayoría de opiniones y de decisiones favorables para continuar en este esfuerzo de que la Alianza Cívica reencamine el proceso de unidad, reconfigure el proceso de unidad del pueblo nicaragüense, que no esté vinculado o que no esté totalmente en dominio de los partidos políticos en este país. Yo creo que eso es importante. Probablemente están tratando hay organizaciones interesadas en manipular este tipo de cosas,
hay mucha gente que podría caer en este tipo de estrategia. Nosotros vamos a seguir por nuestra parte hablándole con franqueza, con transparencia a la gente. Es difícil, sí, es difícil. Va a haber que tomar decisiones mucho más difíciles de cara al futuro. Esto es apenas el comienzo. Hay que tomar muchas decisiones en torno al país en el futuro y vamos a seguir nosotros hablando con la total transparencia que viene. Por eso reafirmo, no es cierto que solo algunos o determinados sectores o peor, utilizar este discurso de que hay jóvenes manipulados que son totalmente ineptos para dejarse manipular, porque eso es lo que insinúan cuando se usa este discurso, que tenemos una razón propia, porque entonces cualquiera nos manipula. Es desacertado. Nosotros hemos sido actores políticos que hemos estado poniendo los puntos sobre la I en cualquier momento y frente a cualquier actor, sea dentro o sea fuera de la Alianza Cívica. Y en ese sentido, pues nosotros estamos esperando que se tome la mejor decisión y seguir avanzando en el proceso de unidad de todas las fuerzas de oposición en Nicaragua. Una última pregunta antes de sus comentarios finales. La información que se filtró y que comentó Sergio Marín, de que Daisy George ya dijo que después de la sesión de la OEA del 21, su voto, y que se abstuvo a la hora de la votación, su voto va a estar a favor de salirse de la coalición, que eso le da los 15 votos, que son los 2/3. ¿Eso es verdad, es mentira o no comentario? Podemos hablar con doña Daisy, o sea... Y hay otros votos más que faltan, hubieron ausencias y todo. Entonces yo creo, y yo insisto, la alianza es un espacio democrático, hay derecho a disentir, hay derecho a tener opiniones diferentes, hay derecho a tener posiciones diferentes. Sin embargo, también quiero decir que con toda esta campaña de manipulación incluso o de informaciones falsas, es eso, ¿no? Esto que usted decía, que hay gente que creerá que la alianza... va a partirse o va... Nosotros venimos de una dinámica de casi 3 años, pues 3 años en el que una organización tan diversa, con distintas posiciones, con distintos sectores, con distintas miradas, ha sobrevivido. O sea, este tipo de alianza en un proceso electoral y en experiencias anteriores ocurrían 6 meses antes de las elecciones y se desbarataban al momento o no, ni siquiera pasaban el proceso electoral. Entonces yo creo que este espacio es un espacio que ha resistido mucho a los embates de la dictadura y que va a seguir resistiendo lo que continúe, que nos tocará hacer esos diálogos internos, probablemente, que nos tocará negociaciones internas, probablemente, pero la Alianza Cívica es un espacio que va a seguir y va a continuar porque tiene un compromiso claro con este país y el que nosotros particularmente vamos a seguir empujando. Ok, muchísimas gracias, Dolly, muchísimas gracias, Max. Le agradezco solo un comentario, un consejo como alguien que tiene muchos más años de ustedes, ¿verdad? Usted está pagando un enorme costo por estar dentro por esa indecisión de otros, no de ustedes, porque la gente está bien clara cuál es la posición de ustedes, ¿verdad? Y el costo no es que van a pagar cuando se salga de la coalición. El costo lo están pagando por no tomar una decisión. Y entre más tiempo tarde la Alianza Cívica en tomar una decisión, cualquiera que sea, ¿verdad? Va a salir con más costo, ¿verdad? Pero porque ¿puedo decir algo sobre eso? Claro que sí. O sea, en general, nosotros los jóvenes, fíjese que decimos, hemos pagado el costo por las indecisiones de otros, pero estamos dispuestos a asumir esta y otros más, pero nosotros vamos a nombrar siempre con franqueza las cosas que estén mal, y por eso lo dijimos con transparencia y con mucha decepción de la coalición nacional. Y no nos importa que nos hagan 20.000 campañas y que inclusive gente de la coalición nos ha acusado de operadores de Ortega. Gente de esa coalición ha dicho eso de nosotros. Pero no nos importa, porque eso es el reflejo claro de la política con la que estamos luchando. Y lo último que quiero decir, para que no quede tampoco un mensaje de desesperanza, es que nosotros nos dirigimos a los jóvenes. Y para nosotros, este plantón que nosotros hicimos ayer, por ejemplo, es una muestra del poder y de la fuerza que te da la organización. Y nosotros, en ese sentido, como organización, es lo que hemos empujado. Los procesos organizativos son necesarios y los jóvenes tenemos que organizarnos para tener mayor fuerza, porque nadie nos va a dar los lugares.
los estamos disputando. Y si pudimos hacerle y darle la cara a Ortega, vamos a dárselo a cualquiera también, aunque sea de la oposición. Que eso les quede claro. Bueno, muchísimas gracias, Dolly, muchísimas gracias, Max. Ya está con nosotros vía Skype nuestro invitado en la segunda parte, el ex embajador Roger Guevara Mena. Don Roger, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por la paciencia de estar en la segunda parte y nos tomamos un poquito más de tiempo, bueno, bastante más de tiempo de lo que teníamos, pero es importante también oír a los jóvenes, muy importante oír a los jóvenes y la posición que ellos tienen, ¿verdad?, en esta lucha que estamos teniendo contra la dictadura. Bienvenido al programa, don Roger. Sí, gracias por la invitación. Y creo que escuchando a los jóvenes también se aclaran muchos conceptos que no se tienen claros. Yo creo que los jóvenes van a seguir siendo el motor desde abril pasado hasta hoy y no se pueden perder. Ellos constituyeron una nueva fuerza y esa movilidad, esa dinámica es la que tiene que continuar a pesar de los partidos tradicionales y a pesar de los actos retrógrados de muchos sectores de la empresa privada. Don Roger, su comentario y tu análisis de lo que se aprobó hoy en el Parlamento Europeo. Yo oí me llenaron, para mí dije yo que no llenaron las expectativas que yo tenía. Varios de los comentarios en los chats me decían que yo más bien debía que estaba desanimando a la gente con mi comentario, ¿verdad? Pero me gustaría oír su análisis con su experiencia como diplomático y como político. ¿Qué impacto va a tener o cómo ve esta resolución del Parlamento Europeo? Mira, yo creo que lo importante de la resolución es la deslegitimación que hace Europa del gobierno de Ortega como un gobierno que pueda estar en el concierto de los gobiernos internacionales. Segundo, se le señala como violador de los derechos humanos. Tercero, se le señala como responsable del desastre económico, moral y nacional que tenemos. Y la otra parte que es muy importante es que la composición del Parlamento Europeo es no por diplomáticos, sino por políticos, por toda la gama, por todo el mosaico, por todo el multicolor existente política en Europa, que va desde los comunistas trotskistas hasta la extrema derecha. Y ese abanico de colores partidarios, en mayoría absoluta casi, decide condenar al gobierno de Ortega. Y no solamente eso, sino que advierte a las autoridades de la Unión Europea, como es el alto representante y al Consejo de Ministros, que esa decisión tomada deberá ser respetada. Lo dice en lenguaje diplomático, pero es muy clara la advertencia, puesto que el segundo paso va a ser la decisión del Parlamento Europeo de la suspensión de Nicaragua del acuerdo birregional entre Europa y Centroamérica. Por lo tanto, yo diría que en suma, que si bien es cierto, no es una acción contundente como muchos quisiéramos, también es cierto que esto unifica el sistema de sanciones que puede llevar desde el Parlamento Europeo con todos los parlamentarios, con esa mayoría abrumadora, junto a los Estados Unidos, que también lleva planteamientos similares y que justamente conllevan a una presión mayor, pero que sin embargo esa presión mayor no puede tener la suficiente eficacia si nosotros desde adentro, de manera organizada, no definimos criterios, objetivos, conducciones y formas de proceder. Yo creo que la estrategia que estaba señalando anteriormente y que le estaba poniendo un tiempo prudencial básico es fundamental, porque sin esas definiciones no se puede actuar como una oposición seria que pueda ser bien recibida en la comunidad internacional. Ahora, Ortega, don Robert, él que tiene una enorme experiencia política y una enorme experiencia de negociación, eso nadie se lo puede negar, por algo ha estado en el poder o alrededor del poder desde los 80 a la fecha, casi más de 40 años, casi 40 años. La pregunta es, él sabe muy bien, por ejemplo, si aprueba las leyes,
supongamos que hoy detallaron las 3 leyes que han causado repudio a nivel nacional e internacional. E inician la cápsula aplica la cápsula democrática para sacarlo del Tratado de Libre Asociación. Eso toma 6, 7 meses. Si va rápido, tomando en cuenta la burocracia europea, ¿verdad? Entonces Ortega dice su cálculo, bueno, de aquí a 6, 7 meses ya estamos a mediados del año que viene, ¿verdad? Ya estamos en un proceso electoral adentro, no me afecta de inmediato, ¿verdad? Que no mencionaron qué sanciones personales iban a aplicar o a quienes se la iban a aplicar, por lo tanto quedaron más igual que como están pues ahorita. Y entonces, ¿qué tanto impacto, verdad, o qué tan serio puede ver Ortega este ultimátum que le dio el Parlamento Europeo? Pues? Yo creo que es cierto que Ortega tiene experiencia en el manejo de las personas, en el chantaje a las personas, en el jugar con los tiempos, y hemos podido apreciarlo en estos 40 años últimos, donde inevitablemente ha sido muy habilidoso para manejar a las personas y los tiempos. Pero en este caso la situación se plantea diferente, porque Europa está decidiendo a nivel político desde todas las ideologías, porque nadie se quiere contaminar apoyando un sandinismo que huele a lo peor. Luego, tenemos una Europa que está decidida y le dice a sus autoridades que actúen en consonancia, porque si no ellos lo van a hacer. Y definitivamente, de esa abrumadora mayoría a la suspensión de Nicaragua en un acuerdo birregional, no hay mucha distancia. Tercero, la cercanía de Europa con Estados Unidos es ahora mucho más notoria, y lo que atrasa es únicamente la confirmación de la presidencia del presidente Trump para decidir de forma conjunta sobre lo que va a pasar en América Latina, en particular en Nicaragua. Por lo tanto, yo creo que no se trata de 6 meses esta vez, se trata de más corto plazo. Y tercero, no se puede descuidar las acciones multilaterales o bilaterales que se desprendan, porque indudablemente ningún gobierno en las próximas elecciones en Europa, después de la condena del Parlamento o en este momento, va a arriesgarse a tener relaciones normales con un gobierno que ha sido condenado por violador de derechos humanos y por todo lo que le ha sido ampliamente señalado. Por lo tanto, yo creo que no se trata esta vez de varios meses, sino que se trata de un corto plazo que él tendrá que estudiar muy claramente y sobre todo sopesar, ya que hay casi una decisión unánime a los dos bordes del Atlántico de que su gobierno representa un gobierno sanguinario que persigue a los derechos humanos, que violenta las instituciones y que no tiene características de legitimidad. Cuando hace un par de semanas que estuvo Trump reunido en la Florida con Latinos por Trump, mencionó en su discurso a Cuba, Venezuela y Nicaragua y dijo que tenía ya un plan y acciones a tomar que la iba a implementar una vez que saliera reelecto. Para mí me causó pues también preocupación que dijo que hasta después de salir reelecto iba a actuar. Ayer o antier vimos al jefe del Comando Sur decir que ya tienen un plan estratégico para contener las acciones de los 3 gobiernos, decía, de Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿verdad? Y sobre todo las acciones de Nicaragua. Hoy vimos a COSAC inmediatamente felicitar al Parlamento Europeo por su resolución. Podríamos ver en las próximas semanas, antes de las elecciones, algún tipo de sanciones por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sumándose o siguiendo la línea del Parlamento Europeo. Yo creo que el accionar del Parlamento Europeo es diferente al de los Estados Unidos. El Parlamento Europeo ha visto que las condenas particulares
no han tenido el éxito esperado y que por lo tanto ellos van a tomar sanciones de orden institucional. Ahora, es claro que ya el presidente Trump lo dijo, que iba a tomar medidas a partir de su nueva reelección. Y esto define claramente el panorama donde se están juntando los intereses de Europa y de los Estados Unidos para tomar medidas, y en este caso, para 3 países, donde cada uno merece un tratamiento diferente, consideraciones distintas, puesto que presenta realidades distintas. El caso venezolano, por su capacidad y por su reserva petrolera, donde comparten intereses con China y Rusia, merece un tratamiento. En el caso de Cuba, donde hay un tratado internacional donde Estados Unidos se compromete a no ejercer ninguna acción de invasión después del caso de los misiles en la época de Kennedy, y el caso de Nicaragua, donde justamente hay una denuncia de hace varios años, donde se dice claramente lo que hace el gobierno de Nicaragua y Estados Unidos no ha actuado como se esperaba, y pasamos todo el periodo de Trump en una espera incansable, donde hasta hoy no se ha tomado ninguna decisión eficaz, y esto refleja la poca capacidad que hasta el momento ha tenido la diplomacia Trump en el caso de ver los problemas nicaragüenses, y esto justamente es lo que crea una imagen de que es en este momento, después de la elección, que Trump debe decidir de forma definitiva qué es lo que se puede hacer con Nicaragua, hasta cuándo se va a seguir esperando y cuáles van a ser las soluciones puntuales y generales que se deben tomar al respecto, sin consideraciones de ningún tipo, tomando en cuenta que ya la espera lleva al pueblo nicaragüense a un calvario de varios años, y a los latinoamericanos han quedado como países que no tienen capacidad para resolver, y esto ha hecho que los latinoamericanos en general vayan perdiendo confianza en el patrocinio de los Estados Unidos, que es lo que justamente el presidente Trump quiere recuperar. Ahora nos lleva para aprovecharte, Robert, el análisis de la oposición en este momento aquí en el país. Hemos visto ahorita a los jóvenes, probablemente ya tienen los votos para salirse de la coalición, o no quedarse en la coalición, mejor dicho, porque no están dentro de la coalición ahorita, están como en el aire, ni adentro ni afuera. Pero parece que ya tienen los votos. Este mes van a decidirse. Dicen que después de todas las filtraciones dicen que es después de la sesión de la OEA que se va a tomar esa decisión. Vemos al sector privado. Ayer el presidente del COSEP anunciar que hay más de 300 empresas en estos momentos de las que están afiliadas al COSEP bajo acoso fiscal. La pregunta es primero, ¿cuánto más podrá resistirle el sector privado estas embestidas de la dictadura antes de reaccionar, así como reaccionaron el sector privado a finales de los años 70 en la lucha contra Somoza, cuando hubieron aquí 3 paros nacionales, 2 de los cuales fueron inclusive uno de más de 3 semanas, otro de casi 2 semanas, para reclamarle a Ortega y que se dé cuenta Ortega que no puede seguir actuando como está actuando. Pero el sector privado tiene que arriesgarse, tiene que responder con comunicados, con quejas. A Ortega le da lo mismo, ¿verdad? Pero yo creo que un paro nacional de un par de semanas o una semana le golpearía fuertemente a esta dictadura, ¿o estoy equivocado? Fíjate que tenés toda la razón, y creo que esto es importante señalarlo, que en un momento dado se le pidió, hace 2 años, el apoyo al sector privado. Se le pidió su accionar como en los años 80. Se le pidió que dijera con claridad cuál era su posición, y se le señaló en esa oportunidad que ellos iban a hacer lo siguiente. Y el sector privado no reaccionó. El sector privado se intimidó, el sector privado se dejó comprar, y en todo caso el pueblo nicaragüense quedó esperando un accionar de un sector privado que no funcionó, que no respondió a los intereses nacionales,
Y por supuesto, eso impidió muchas de las cosas que pudieran haber pasado. Ahora, esto es una realidad. Le toca al nuevo presidente definir la suerte, guiar el accionar de la empresa privada, tratar de que el pueblo nicaragüense vuelva a encontrar en ellos confianza, que se perdió totalmente. Por lo tanto, creo que es importante que los nicaragüenses nos agrupemos alrededor de los grupos originarios, y en este caso los jóvenes y estudiantes, y apoyemos su accionar, vigilemos su accionar, estemos con ellos en el accionar, porque indudablemente los jóvenes solos, por su falta de experiencia y por su excesiva emotividad, no lo pueden conseguir. Aquí la solución al país es una yunta entre gente experimentada y jóvenes con impulso, gente con inteligencia suficiente y jóvenes con el deseo de trabajar por el país. Sobre todo, gente que tenga un sentido de misión de país, una visión clara de lo que se quiere, y no gente que esté viendo primero sus negocios o primero sus partidos de empresas. Yo creo que en esto es clara la exposición que hicieron los jóvenes al decir que ellos como alianza andan buscando que la gente, que los profesionales, los sindicalistas, los campesinos, se agrupen todos en pie de igualdad. No es que ellos van a ser los jefes únicos, sino que esta vez se establezca por mérito, por experiencia, por capacidad la distribución de responsabilidades, y esas van a ser las normas alrededor de una estrategia común que hay que construirla, como vos bien dijiste, lo antes posible, y sobre todo en todo el mes de octubre, para enfrentar muy pronto una nueva realidad de manera organizada. Esta resolución del Parlamento Europeo, ¿qué impacto cree que va a tener, o si va a tener alguno, en la Asamblea General de la OEA convocada para el 21? Claro, que tiene un gran antecedente, porque es un respaldo político a cualquier decisión, sobre todo a países todavía vacilantes y sobre todo a países que no quieren llevar una política clara con respecto a países vecinos o países hermanos de América Latina. En este caso, Europa da un paso adelante, y sobre todo son todos los partidos políticos europeos que forman parte del Parlamento los que deciden lo que se decidió. Aunque si bien es cierto, vos podés considerarlo tibio, pero el hecho de que hayan sido la mayoría de los partidos políticos de todos los colores partidarios significa que Europa mismo está estableciendo un rechazo, está advirtiendo a sus propias autoridades de que tengan cuidado, que no pueden jugar con ese rechazo, y tercero, le está diciendo a la comunidad internacional que está dispuesta a actuar en conjunto en relación a este país en vista de todas las violaciones señaladas. Ahora, yo he especulado de que veo con sospecha el proyecto de resolución que anda circulando de la OEA, donde le dan como un ultimátum a Ortega para que convoque a elecciones y que haga reforma a la ley electoral, pero una reforma que, como proponen ellos, sería más cosmética que otra cosa. Y entonces ese proyecto de resolución yo creía que había salido, como no está firmado por nadie, creía que había salido de la Secretaría. Pero el doctor Henry, de Iniciativa por el Cambio, dice que ellos hablaron con una de las asistentes de Almagro, y que Almagro que negaron que haya salido de la Secretaría. Pero vemos a esto, también vemos la convocatoria, las invitaciones que se dieron para la sesión de la OEA del 20, que es con organizaciones de la sociedad civil y etcétera, a nivel de latinoamericano, regional, y con las que están acreditadas en la OEA y las que no están acreditadas en la OEA. Y por parte de Nicaragua se invitó al CENIT, ¿verdad?, y a 5 organizaciones afines a Ortega. No se invitó a ninguna de las organizaciones de oposición. No se invitó a la Alianza, no se invitó a la UNAP, no se invitó a la coalición, asumiendo pues que la coalición sea oposición, ¿verdad? Entonces, eso me da más sospecha
de lo que podemos esperar, ¿verdad? Con la experiencia y los contactos que vos tenés, ¿habrá algún tipo de negociación por debajo de la mesa entre Almagro y Ortega y estas leyes que han amenazado con que van a pasar? En realidad son como fichas para negociar y decir ante la opinión pública, ok, para que vean que soy abierto y no voy a aprobar estas leyes, entonces vámonos con la reforma que ustedes propusieron a la OEA y vámonos a unas elecciones farsa, pues que desde mi punto de vista van a ser unas elecciones farsa. ¿Hay algo con la experiencia que vos tenés que podría estar sucediendo esto? Mira, dentro de la OEA nosotros sabemos la vieja relación amistosa que ha existido entre el secretario general, porque era también tu mamaro, con Ortega, en el momento en que la izquierda estaba espumante en el continente latinoamericano. También sabemos de los vaivenes del mismo secretario Almagro en relación a su posición con y el frente a los Estados Unidos. También sabemos que este accionar de una reforma electoral que no contiene aspectos básicos como los aspectos electorales de minoría o algunas cosas básicas en cuanto a la representación. Ese proyecto no puede ser válido si no sale del consenso nacional, sino que se nos va a imponer un acuerdo entre la OEA y el gobierno de Nicaragua, y además no se puede utilizar y no se debe utilizar esas leyes en su supresión en el Parlamento como moneda de cambio para que Ortega diga, ay, qué bueno que soy, vean qué magnánimo, ya lo suprimí y entonces ahora hagamos eso, como vos bien decía, hagámoslo con la reforma que ustedes señalaron. No. Yo creo que en esto hay que ser más serios y esperamos una OEA responsable, con diplomáticos claros que sepan verdaderamente lo que se quiere, que ellos no querrán seguramente eso en sus propios países y que esta reunión de cancilleres, después de una reunión de sociedad civil virtual, lo que señala es que los países están exigiendo a los cancilleres un comportamiento que lo deben hacer porque se la deben después de la 17 reunión de consulta que resultó un fracaso con la salida de Somoza y quedamos mucho peor que antes. Yo creo que eso no podemos olvidar, que es una deuda pendiente. Y también creo que en este caso una jugarreta de esa naturaleza, donde siempre se ha presumido que los funcionarios internacionales vienen con miedo a este país, puesto que temen de que el gobierno de turno les diga que abandonen el país y quedar manchados de su récord. Yo creo que esto no debe ser así, por el contrario, deben actuar en base a principios, en base a su propia carta y hacer ver que la Carta Interamericana es una realidad y aplicarla en todo su rigor si es necesario después de la reunión que se tendrá el 21. ¿Estará Almagro traicionando a todos aquellos que le dieron su voto para reelegirse como secretario general? Vimos lo que hizo con el representante de los derechos humanos, que no le renovó el contrato y lo corrió básicamente, ¿verdad? Y ahora ya se religió. Y entonces podría estar volviendo a sus raíces, pongámosle. ¿Qué tanto influencia podrá tener los Estados Unidos para lograr que en caso que sea cierto la sospecha que tenemos de que Almagro se salga con la suya? Mira, Estados Unidos puede, por el peso específico que tiene dentro del continente, hacer que una equivocación de esta naturaleza, malintencionada, del secretario Almagro, le haga inclusive, le obligue a poner su renuncia. Yo creo que esto él lo sabe muy bien. Ya, es decir, que no hace falta que haya consenso con muchos otros países en el momento que se les pida eso después de haber hecho un cambio brusco, un giro de 180 grados, como suele hacer, y por lo tanto estas acciones son muy peligrosas para su propia seguridad. Comentarios finales, Roger. Yo creo que estamos en un momento decisivo, un momento de que hay que estudiarlo con serenidad. No se trata de
de entregarle un país a otro, ni de tampoco de enfrentarnos entre nosotros mismos hasta la muerte, sino que de crear una paz suficiente donde los ciudadanos podamos vivir tranquilos. Y evidentemente esto se logra a partir de una acción pacífica, firme y segura, tanto de las personas como de las instituciones, ajustados a valores y criterios que tenemos que establecer, como vos señalabas, claramente a través de una estrategia donde se le siga cumplimiento a cada actor, y los actores, sean instituciones, personas o partidos o todo aquello que actúe en la vida pública, debe sujetarse a esos principios y a esa estrategia previamente definida. Bueno, te agradezco, Robert, por tu análisis y tu experiencia. Muchísimas gracias, muy agradecido. Bueno, amigos televidentes, han oído la exposición y análisis de dos jóvenes, de Dolly Mora y Max Jerez, donde básicamente ya tienen los votos para salirse de la coalición. Tuvieron su congreso, su asamblea ayer con las regiones, y la gran mayoría también de los regionales, de los territorios, están de acuerdo. Saben muy bien la mentira y los ataques de difamación que está haciendo Medina dentro de la alianza, y el ataque que está haciendo la coalición para tratar de destruir a la alianza y a los mismos jóvenes. Por otro lado, vimos el análisis del embajador Roger Guevara Mena, con una enorme experiencia internacional y diplomática y política. Vamos a ver qué sucede. Lo que sí sé es que este pueblo, cada día que pasa, está demostrando el valor, el coraje, la determinación, la inteligencia, por la cual esta dictadura cada día está más sola, más aislada. Es que el pueblo de Nicaragua cada día tiene más respaldo de la comunidad internacional. Cada día más el mundo está claro de lo que estamos viviendo los nicaragüenses, y eso se debe al esfuerzo de este pueblo heroico e histórico de Nicaragua, tanto los nicaragüenses que estamos adentro de Nicaragua, como los nicaragüenses, el extraordinario trabajo que está haciendo la diáspora nicaragüense para que la comunidad internacional se dé cuenta de lo que estamos pasando, tanto la diáspora en los Estados Unidos como la diáspora nicaragüense en Europa. Saludos a los nicaragüenses en España y el resto de países europeos, que el día de hoy en gran parte se debe al trabajo y al cabildeo que ustedes han hecho. Igual nuestras felicitaciones y agradecimiento a la diáspora nicaragüense en los Estados Unidos por el enorme trabajo que están haciendo, por la marcha de los 1000 que se va a dar este 20 y 21 en Washington. Ojalá me hubiera encantado estar por ahí, pero todavía no hay vuelo, ¿verdad? Además que no tengo los recursos para poder ir a estar con ustedes, pero vamos a estar transmitiendo esa marcha. Mi hijo va a trasladarse y va a estar allá haciendo la transmisión y participando de esa actividad. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en el programa especial que tenemos todos los viernes de Diálogo Independiente con los periodistas Javier Reyes, Sergio Marín, Aníbal Toruño y el que les habla como comunicador. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana a las 5 de la tarde. La unión de todos los sectores democráticos va, pero no debe ser a ciegas, sino haciéndolo bien. Todos los nicaragüenses estamos unidos. Todos queremos derrotar a esta dictadura y construir una Nicaragua mejor. Pero no sería la primera vez que derrocamos a un dictador y nos viene algo peor. Actualmente, algunas agrupaciones políticas como el PLC de Arnoldo Alemán, el PRD de Saturnino Cerrato y Yatama de Brooklyn Rivera se han unido y controlan a la coalición nacional. Los tres han sido aliados del Frente Sandinista en la historia reciente, Alemán con el pacto, Cerrato respaldando la reelección de Ortega y Brooklyn siendo parte de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. El MRS también tiene fuerte incidencia en la coalición nacional. Este movimiento está plagado de disidentes del Frente, quienes fueron responsables directos de las barbaridades al pueblo de